Estamos hablando de obstáculos e impedimentos para nuestro contacto con Dios o el contacto entre nosotros y Dios. En la sesión anterior hablamos de tres cosas: la falta de perdón, la falta de restitución y la falta de confesión. Hablamos de estas tres faltas que son impedimentos para nuestra relación con Dios. Si hay falta de perdón en nuestras almas hacia personas que nos hayan hecho daño, no vamos a obtener el perdón de Dios y ahí va a haber un obstáculo entre Él y nosotros. Si hemos robado o hemos tomado prestado y no hemos pagado, necesitamos restituir todo lo que sea posible o pedir misericordia de la persona para que nos permita pagar poco a poco hasta devolver lo que hayamos quitado de otra persona. Si no estamos dispuestos a hacer eso, tampoco vamos a tener contacto con Dios. Y también hablamos de la falta de confesión, que si nosotros escondemos cosas, no estamos viviendo en la luz, no va a haber posibilidad de tener relación íntima con el Eterno. El Salmo 66, 18 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Aquí vemos si yo observo también en el sentido de guardar iniquidad. Aquí en la Reina Valera dice: si yo en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, es decir, en mi interior, en mi secreto, yo estoy mirando cosas, es decir, observando, contemplando, tomando en cuenta las cosas malas, entonces el Señor no me habría escuchado. Es decir, aquí vemos un claro impedimento para nuestras oraciones. Si guardamos iniquidad, pecado en nuestro corazón, el Señor no nos escucha las oraciones. Como también vimos con el Salmo, cuando David había pecado, dice: mientras yo callé, yo estaba sufriendo, mi carne que se consumía, el gozo de la vida desapareció, y dije: yo voy a confesar mis pecados y tú me perdonaste. Entonces se fue todo ese sentimiento de pesar en mi vida, la depresión desapareció, porque yo estaba dispuesto a confesar delante de Dios, y en este caso que había también un profeta representante de Dios delante de David. Él confesó su pecado: yo he pecado, dijo él, porque he hecho esto y esto. Entonces el Eterno perdonó por esa confesión. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no vamos a obtener el perdón de Dios, y si no tenemos el perdón de Dios, no vamos a tener una relación íntima con Él, porque va a haber un obstáculo entre Él y nosotros. El Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú encubres tus pecados y los guardas sin revelarlos al Eterno, algunos pecados hay que confesar delante de los hombres. Si tú lo vas escondiendo, no vas a prosperar en la vida. No vas a prosperar en tu relación con Dios. La falta de confesión de pecado es uno de los impedimentos más importantes en nuestra relación con nuestro Creador. También vimos la otra vez en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, es decir, una relación íntima
espiritual hablando, y también de forma social, psicológica, unos con otros. Y la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Andar en luz significa ser sincero, ser transparente. Si andamos en luz, luz simboliza también la verdad en las Escrituras. Si andamos en luz, si andamos en la verdad, si no mentimos, si no nos engañamos, si no engañamos a otros, si no estamos andando con rodeos, somos directos, somos claros, somos transparentes, somos honestos. Podríamos decir, si andamos en honestidad, como Él está en honestidad, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No puedes ser hipócrita en tu relación con Dios. No puedes hacer un teatro. Hay una diferencia entre una verdadera, ¿cómo decir?, un servicio divino auténtico y un servicio divino religioso. Podemos usar esa palabra de forma negativa. Me hice la pregunta, ¿qué es ser religioso? ¿Qué es ser religioso en el sentido negativo? Religioso es fingir, hacer teatro, aparentar, tener una fachada de piedad, de temor de Dios, pero no querer cambiar el estilo de vida y obedecer sus mandamientos. Es una apariencia de obediencia, es una apariencia de temor de Dios, pero en secreto, en la otra parte de tu vida, no estás haciendo caso a sus mandamientos, ni le temes, ni estás huyendo del pecado, estás gozándote en las cosas que tú sabes que son prohibidas. Eso es ser religioso, eso es tener una fachada, eso es hacer que la fe sea algo externo, algo fingido, algo, una máscara que pones delante de la cara, pero tú eres una persona diferente por dentro. Eso es religiosidad. La religiosidad es abominación delante de Dios. Él mira los corazones, Él mira los riñones, Él mira el hígado y Él mira con rayos X lo que hay en el corazón. Y nosotros andamos con Dios desde el corazón. Si andamos en luz, podríamos también poner aquí rayos X. Si andamos en rayos X, como Él está en rayos X, Él atraviesa todo con su luz. Tenemos comunión unos con otros. Esa es la relación real en la congregación de los santos, donde no estamos fingiendo. Te amo, hermano, pero hablo mal de ti por detrás. Eso no es amor. Te amo, hermano, pero cuando tengas necesidad económica no te voy a ayudar. Eso no es amor. Cuando andamos en sinceridad y verdad, transparencia y honestidad, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado, todo pecado. Me gustaría que repitieras conmigo esa palabra, todo pecado. La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando andamos en luz. Cuando no escondemos cosas. Cuando no hagamos teatro. Cuando no hacemos teatro. Cuando no pongamos una máscara. Cuando no fingimos. Cuando las oraciones son sinceras. Cuando las oraciones son de corazón. Cuando hay sinceridad en nuestras palabras. Ahí es donde está la conexión y la liberación del poder de la muerte de Yeshua para limpiarnos de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, confesar es hablar con la boca, reconocer, decir yo he hecho esto, llamar las cosas por su nombre, como se dice en España, llamarle al pan pan y al vino vino.
Si es pecado, no es un error, no es una equivocación, es que me equivoqué, no, pecaste. Es que no tenía que haber hecho eso, fue un fallo. No fue un fallo, fue un pecado. Pecaste. Pero como eres tan orgulloso, como estás cubriendo tus faltas, como estás excusando tus errores, no tendrás el perdón de Dios. Tienes que confesar: yo pequé, quebré los mandamientos de Dios, hice algo prohibido, traspasé la línea de lo permitido, entré en una área prohibida, cometí pecado. Si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repite, toda maldad. Toda maldad. Qué tremenda fuerza en la palabra del ser humano, en la sinceridad del corazón, juntamente con una confesión auténtica de los labios. Si hay luz, transparencia, honestidad, no religiosidad, sino autenticidad, eres tú mismo desnudo delante de Hashem y hablas en esa sinceridad, Él es fiel y Él es justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Para eso murió Yeshua, para eso derramó su sangre. Entonces, Dios exige que confieses tus pecados para obtener el perdón. Si quieres no andar en las tinieblas, si quieres, no hay problema. Tú sigue andando en tinieblas y tendrás problemas en tu relación con Dios. Si no quieres revelar los secretos de lo que tienes dentro, tendrás tus problemas con Él. Él anda en luz, y si quieres andar con Él, tienes que andar en luz. Y solo cuando andas en luz hay una sangre que te limpia de todo pecado. Solo cuando confiesas tus pecados delante de Dios, vas a ser limpiado de toda maldad. Entonces, ahora entramos en la segunda fase, que es un seguimiento de lo que hemos hablado hasta ahora. Es el mal uso de la lengua. Es uno de los impedimentos más importantes para nuestro caminar con Dios, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro alcance de las promesas divinas. El mal uso de la lengua es uno de los impedimentos más importantes en la vida espiritual. ¿Cómo utilizas tu lengua? El Salmo 34 tiene un texto bien interesante. Aquí el rey David está hablando. Vamos a saltar al versículo 12. Y yo uso la Biblia de las Américas, un poco cambiada. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Podemos leer el versículo 11. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Eterno. ¿Quién es el hombre que desea vida? Aquí está hablando a los jóvenes, a los hijos. ¿Eres joven? Muy bien. ¿Quieres tener una buena vida? ¿Te gusta vivir? Muy bien. Ahora te voy a enseñar cómo uno puede tener una vida buena. ¿Y quieres tener muchos días para ver el bien? ¿Quieres tener una vida buena? Claro, todo el mundo quiere una vida buena. Escucha, hijos, os voy a enseñar cómo obtener una vida buena. ¡Qué bueno! Yo quiero una vida buena.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mira esto. Lo primero que hay que hacer para tener una vida buena, ¿qué es? Lo primero, guardar la lengua del mal. Lo primero. Es decir, lo que más impide que tengas una buena vida es el mal uso de la lengua. ¿Quieres tener una vida buena? Aprende a usar la lengua bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si haces eso, no tendrás una vida buena. Tendrás una vida mala porque lo que siembras vas a recoger y lo que hablas es una siembra. Y luego viene, apártate del mal y haz el bien. Entonces, el habla va delante del hacer en estos versículos. Primero, si quieres tener una vida buena, aprende a hablar bien. Aprende a hablar correctamente. Y no estamos hablando solamente de pronunciar las palabras de forma correcta y decir las cosas correctas, sino la actitud que hay detrás de lo que estamos diciendo. Porque el hablar es mucho más que palabras. El hablar es una forma de transmitir espíritu. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y lo primero que Dios hizo en esta creación fue hablar. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas del caos, y habló, dijo, sea la luz, y creó la luz a través de su palabra. El hombre fue creado de la misma forma. El Targum Onkelos, es decir, la traducción al arameo del texto hebreo de Génesis 2:7, dice que el hombre fue hecho un ser parlante. El texto hebreo dice, el hombre fue creado un ser viviente. Pero el texto arameo, que es un texto explicativo, la traducción al arameo que se usaba y se usa en las sinagogas desde el segundo templo hasta hoy, explica el significado de ese texto más profundamente. El hombre no solamente fue un ser viviente, sino un ser parlante, es un ser que podía hablar. Y eso es ser a imagen de Dios. Y como Dios crea con su palabra, el hombre fue hecho de la misma manera. Tienes en tu lengua la vida y la muerte. Voy a rectificar lo que dije sobre el onkelos. Dice, un espíritu parlante. Es más correcto. El hombre fue hecho un espíritu hablante, parlante. Es decir, cuando tú hablas, sale espíritu, como cuando Dios habla, sale espíritu. Igual que cuando salen mis palabras, no, aquí salen dos cosas. Sale el sonido, pero también hay un aliento que sale. Hay aire. Si tú pones un papel delante de la boca cuando hablas, ves que el papel se está moviendo, porque estás también transmitiendo espíritu. Y en este caso se manifiesta en forma de viento, porque espíritu y viento están muy cerca. Cuando hablas, transmites espíritu. El hombre fue creado un espíritu parlante. Y Dios crea con sus palabras. No hay nada que exista que no haya sido hecho por palabras de Dios. Y si el hombre fue creado a la imagen de Dios y semejanza de Dios,
Tiene la capacidad de crear su mundo a través de su habla. Hay muchísimos textos en las Escrituras que muestran esta verdad. Proverbios 18, 21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Muerte y vida, no es cualquier cosa. Según lo que tú digas, estás creando muerte o vida con tus palabras. Joven, ¿quieres tener una buena vida? Sí, lo primero que tienes que aprender, ¿sabes qué es? No es aprender a leer y escribir y una educación no, aprende a hablar bien. Aprende a hablar tu lengua de forma correcta. Lo primero. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Los frutos son los efectos de ese espíritu que sale cuando hablas. Ese espíritu tiene mucha fuerza para dar vida y dar muerte. Incluso por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice el Mesías Yeshua. Eso está en Mateo 12. Vamos a buscar ese texto. Versículo 36 y 37 de Mateo 12. Y yo digo que toda palabra vana, mira esto, eso es tremendo. Toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, es decir, declarado inocente. Y por tus palabras serás condenado, es decir, declarado culpable. Por tus palabras serás justificado o condenado. Por eso la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con tus palabras tú decides cómo será tu vida. Y con tus palabras puedes influir sobre la vida de tus hijos, sobre vida y muerte. Las palabras de los padres pueden matar a los hijos. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Y según lo que hables, vas a ser justificado o condenado en el día del juicio. Así dice Yeshua. Salmo 15, versículo 3. Todo el Salmo es interesante. Dice el primer versículo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres estar en su tabernáculo? ¿Quieres estar en su presencia? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquí viene la respuesta: el que anda en integridad. Eso es andar en luz. Ser íntegro, ser sincero y obra justicia. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aun jurando en juicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés,
ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. El que no calumnia con su lengua puede estar en la presencia de Dios. El que habla verdad de corazón puede morar en su santo monte. Es decir, el que calumnia con su lengua no puede estar en la presencia divina. Si hablamos mal de otros, no podemos estar en la presencia divina. Acuérdate de lo que pasó con Rachel. En estos días estamos leyendo la Torá que habla de Jacob Avinu, que estaba con Labán en Padán Aram. Y Rachel hurtó los dioses de su padre. No sabemos los motivos. Rashi dice que fue para que se alejara de la idolatría que estaba haciendo. Posiblemente. Pero el hecho fue que ella robó los dioses de su padre y, aunque tenía un buen motivo, no tenía derecho de interferir en la voluntad de otra persona contra su propia voluntad. Es decir, ella no podía destruir o robar los dioses de su padre contra la voluntad del padre. Y cometió un acto incorrecto, aunque tuviese motivos correctos. Los motivos no justifican los medios. Eso es una frase de los jesuitas que han mandado al mundo, y mucha gente piensa así. Eso es mentira. Los motivos no justifican los medios. Es decir, aunque tengas buenos motivos, no te justifica hacer algo incorrecto. No puedes robar. En este caso, Rachel robó los dioses de su padre para que él se apartara de la idolatría. No es correcto robar de su padre. Fue un acto de robo, aunque fueran dioses paganos. Y Labán le dice en Génesis 31:29, Labán dice a Jacob: tengo poder para hacerte daño, porque aquí hubo dos robos, dos hurtos. Jacob hurtó y Rachel hurtó. Y Labán era un brujo, tenía contacto con los malos espíritus. Y como tal, él podía hacer daño a las personas a través de la brujería. Y la brujería funciona donde hay pecado. Si la persona comete pecado, es alcanzable para los malos espíritus para que le hagan daño. Satanás opera en los hijos de desobediencia. La justicia es un muro de protección. La verdad y la transparencia y el perdón de los pecados a través de la sangre de Yeshua te protege de los ataques del diablo. Si el diablo te ataca es por dos motivos: porque estás viviendo de pecado o porque Hashem permite que tus músculos espirituales sean entrenados. Pobrecita la que está traduciendo simultáneamente cuando hablo tan rápido. Voy a repetir lo último. Si Satanás te ataca, hay dos razones principales. Primero, estás viviendo en pecado. Satanás tiene acceso a los hijos de desobediencia. Si vives en desobediencia a los mandamientos que te corresponden, Satanás tiene acceso, permiso de Dios para dañarte y atacarte. Es decir, primera razón por ser atacado por Satanás,
eres desobediente contra Dios. Y el diablo tiene permiso para operar en los hijos de desobediencia, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Segunda razón por la que Satanás nos ataca es que Hashem le está dando permiso para que nuestros músculos espirituales sean entrenados. En la vida de Yeshua vemos cómo él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu le llevó para ser tentado. Y el infinito Dios le dijo al diablo: tienes permiso, ataca a mi hijo. Y el diablo le atacó en 3 áreas. Bueno, varias áreas, pero tres tentaciones que vemos en Mateo 4 y Lucas 4. Puedes estudiar eso, bien interesante. Y como Yeshua no tenía pecado, Satanás tenía acceso no porque él había pecado contra los mandamientos, sino porque Dios le dio permiso para que hubiese un enfrentamiento donde Yeshua tuviese la victoria sobre Satanás. Es decir, para entrenar los músculos espirituales de Yeshua. Satanás tuvo acceso incluso a tocar su cuerpo, llevarle a Jerusalén, ponerle sobre el pináculo del templo y decirle: si eres hijo de Dios, échate abajo. Es decir, tuvo acceso a su cuerpo físico para moverle de un lugar para otro. Satanás tuvo esa autoridad de Hashem en ese momento para hacer contra Yeshua, con el propósito de tentar a Yeshua, porque esa fue la voluntad de Dios. Está escrito que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Era la voluntad de Dios que fuera atacado por Satanás. Y es la voluntad de Dios que tú seas atacado por Satanás. ¿Por qué? Para que te enfrentes contra él, para que tengas victoria en el nombre de Yeshua, para que entrenes tus músculos espirituales. No huyas de la lucha. Tienes que vencer en la lucha. Ahora, en este caso tenemos a Labán y tenemos a Jacob, Avinu y Rachel y Menú. Nuestro padre Jacob y nuestra madre Rachel, del pueblo de Israel. Los dos hurtaron. ¿Qué fue lo que hurtó Jacob? El corazón de Labán. El texto hebreo dice en varias ocasiones que Jacob hurtó el corazón de Labán. Usa la palabra hurtar, robar. ¿Por qué? Porque Labán confiaba en Jacob. Y en un momento, cuando Labán estaba ausente, Jacob huyó, le engañó a su suegro. No hizo bien. Actuó por temor, porque dice más adelante que yo tuve temor de quedarme solo, que tú ibas a quedarte con tus hijas y mis bienes y yo iba a salir yo solo. Tuvo temor, por eso actuó de esta manera. Tuvo debilidad y hurtó el corazón de Labán. Rachel hurtó los dioses de Labán. Y por ese hurto, Labán tenía poder para hacer daño. Aquí lo dice. Génesis 31, 29. Tengo poder para hacerte daño. Y en hebreo dice, Yesh le'el beyadi. Hay el, que es poder, que es la palabra para una de las palabras para Dios en hebreo. Y significa poder. Yesh le'el yadi. La'asot imahem ra. Hay poder en mi mano para hacer con vosotros mal, literalmente. Entonces, ¿por qué tenía él ese poder? Porque ellos habían robado. Había acceso
de un brujo, no solamente de forma física, sino de forma espiritual que influye sobre lo físico. Pero por obediencia de Jacob, por temor de Dios de Jacob, para que se cumplieran las profecías dadas a los padres, y por la misericordia de Dios, el Eterno trató con Labán y le habló en sueño por la noche. Y mira lo que Hashem le dice a Labán: pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo: guárdate de hablar nada contra Jacob, ni bueno ni malo. Cierra tu boca, dice el Eterno. No hables. No me gusta que dice con Jacob, porque no dice así el hebreo. Hishamer lecha midaber im Yaakov mitov ad ra. Ok. Se puede decir con Jacob, pero el sentido es más hablar, ¿cómo decir? Ten cuidado cuando hablas con Jacob. ¿Qué espíritu estás transmitiendo? Ni siquiera puedes hablar cosas buenas. ¿Por qué? Porque aquí hay poder en el habla. Y Hashem le frenó la lengua. Cuidado, guárdate. Y Hashem estaba frenando a ese brujo de pronunciar palabras que pudieran influenciar en el futuro de Jacob. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ok, él se frena porque Dios le frenó la lengua. Y Labán dice: pero ¿por qué me has robado? ¿Por qué me robaste los dioses? Yo entiendo que saliste porque querías ir a la casa de tu padre. Ok, no voy a decir nada porque Dios me frenó de hablar de esto. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob le contesta y luego dice: aquel, versículo 32, con quien encuentres tus dioses, no vivirá. Palabras que Jacob dijo porque él estaba seguro que nadie de su casa había robado los dioses de Labán. Y no sabía que Rachel los había robado. Tanto Rashi como Bereshit Rabbah dicen que por causa de esta maldición de Jacob, Rachel murió cuando dio a luz a Benjamín. Mira aquí lo que dice Jacob: aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Y luego Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Rachel. Y ahora Rachel había tomado los ídolos domésticos, los dioses de su padre. Los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. ¿Piensas que dijo la verdad Rachel? ¿Tenía la regla o no la tenía? Bueno, no sabemos si tenía la regla. Yo pienso que mintió. Pero el hecho es que ella dijo estas palabras para esconder los dioses que estaban debajo de ella. Ella estaba sentada sobre los dioses de su padre. No eran muy grandes, ¿verdad? Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Ahora, si te das cuenta, estas palabras de Jacob dice:
con quien encuentres tus dioses no vivirá. Mira, ¿Labán encontró los dioses? No. Entonces, ¿cómo dice Rashi, basado en Bereshit Rabbah, que esta fue una maldición? Porque Labán no encontró los dioses. Aún así, aunque Labán no encontrase los dioses, las palabras que salieron de su boca tenían tanto poder que cuando Rachel iba a dar a luz a su segundo hijo, Binyamin, murió en el parto, por causa de las palabras de su esposo. No vivirá, morirá. Mucho poder en esas palabras, aunque no era exactamente el cumplimiento de la condición para esta maldición, porque Labán no encontró los dioses. Hubo poder en esas palabras. Y ella dijo: no puedo levantarme delante de ti, mi Señor, mi Padre, mi Señor. Y quizás mintió. Y donde estaban los dioses, y de qué habló, el área de qué habló Rachel, en ese lugar, cuando dio a luz, murió por causa de esta situación de poner los dioses en esa área de su cuerpo donde luego iba a dar luz. La maldición de lo que había hecho, de robar, mentir, y lo que dijo Jacob hizo que la bendición de Hashem no pudo impedir que se muriera en el momento de dar a luz a Binyamin, lo que estamos leyendo en Génesis 35, versículo 16 en adelante. Génesis 35, 16. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efratá, Rachel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y entonces, aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera dijo: no temas, porque ahora tienes este hijo, otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoní, el hijo de mi tristeza. Aflicción, el hijo de mi aflicción. Pero su padre lo llamó Binyamin, el hijo de mi derecha, o de mi felicidad. Murió pues Rachel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Betlehem. Ellos estaban de camino. Rachel es la única matriarca de todas, de Sará, Rivka, Lea, Bilhá, Zilpa. La única de todas las esposas de los patriarcas que no fue sepultada en la tumba familiar en Hebrón. Ella no llegó, estaba en el camino, no alcanzó la meta. Aquí hay cosas muy importantes que tenemos que aprender. La influencia de los engaños, los robos, las mentiras y las palabras de maldición que salen de nuestras bocas causó que ella muriera antes de tiempo. Lo vemos también en Génesis 48, 7. Jacob está hablando de su esposa Rachel. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, es decir, cuando volví de Labán,
Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, es decir, Betlehem. Ni siquiera en la ciudad, en el pueblo, podía dar a luz. Ella estaba en el camino. No alcanzó la meta por causa de las palabras. Si queremos vida buena, tenemos que guardar nuestras lenguas del mal. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Romanos capítulo 10 nos revela más de estas verdades. Versículo 9. Si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La boca activa el poder de salvación de Hashem. Y la palabra salvación no tiene que ver únicamente con la entrada en el mundo venidero. La salvación, la palabra salvación, es una palabra muy amplia en las Escrituras. Es la palabra hebrea Yesha y Yeshua, que significa salvación. Pero habla de un acto de liberación que resulta en un estado de amplitud, de tener espacio, donde te liberas de todo impedimento. Eres libre de todo impedimento. El verbo yasha significa rescatar, salvar, en el sentido dar lugar, preparar espacio, sacar a una área amplia, liberar de opresión. De esa manera, el término salvación en las Escrituras no tiene el significado único de que el hombre sea liberado del pecado, de la muerte y de la ira de Dios, para que tenga parte en el mundo venidero, sino en esta palabra están incluidas todas las áreas de la vida humana. Es cuestión de ser liberado de todo lo que impide el propósito inicial en nuestras vidas. Que se cumpla el propósito divino con nuestras vidas. La salvación hace que podamos cumplir el propósito divino en todas las áreas de la vida. Se trata de ser liberado de todo lo que impide cumplir la voluntad de Dios, para que se crea una situación permanente
de paz, de shalom, de bienestar, de felicidad, de tranquilidad y de armonía. Shalom es un estado de orden, salud física, salud mental, salud espiritual, completitud, no sé cuál es la palabra, ser completo, una situación de armonía total. Es el producto de la salvación. Por lo tanto, la palabra salvación en las Escrituras tiene que ver con ser liberado de un peligro, de una enfermedad, de una angustia. También implica ser liberado de la esclavitud. Israel fue salvo de la esclavitud de Egipto. Ser salvo implica ser librado de los enemigos y vencer en la guerra, según las Escrituras. Es decir, Israel ha sido salvado muchas veces. Además, los jueces del libro de Jueces son llamados salvadores. Hay muchos salvadores en Israel. Salvación implica ser librado del pecado y la impureza. Salvación implica ser librado de la muerte ahora y en la resurrección. Así que el concepto salvación es muy amplio. Implica todas las áreas del ser humano para que podamos tener shalom, paz, bienestar, completitud y todo lo que es el propósito divino en nuestras vidas, cumplir el llamado, digamos. Así que, si volvemos ahora a Romanos y pongamos el sentido de la palabra salvación en el versículo 10, Romanos 10:10, vamos a ampliar el entendimiento de lo que estamos hablando. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para ser rescatado de peligros, de enfermedades y de angustias, para ser rescatado de la esclavitud, para ser liberado de los enemigos y vencer en la guerra, para ser liberado del pecado y la iniquidad y la impureza, para ser liberado de la muerte, tanto ahora como en la resurrección. Todo eso es activado por las palabras de nuestra boca. Con la boca se confiesa para sanidad en el cuerpo. Con la boca se confiesa para liberación de demonios. Con la boca se confiesa para una vida libre de limitaciones. La boca decide cómo será tu futuro. Lo que tú digas te vendrá. Lo que digas te vendrá. Aunque Jacob dijo una cosa que él no pensaba que Rachel había robado, sus palabras tenían efecto. Años después. Bueno, no sé si eran años. Mucho tiempo. Hay palabras que se pronunciaron cientos de años anteriormente y luego se cumplieron después, como la maldición de Josué sobre Jericó. Cuando conquistaron a Jericó, puso una maldición sobre la persona que reconstruyera la ciudad.
Y esa maldición estaba en el aire sobre la ciudad destruida de Jericó. Y luego, cientos de años más tarde, Giel de Betel reconstruyó a Jericó. Y cuando él puso el fundamento, le costó la vida de su hijo mayor, Abiram. Y cuando puso las puertas, le costó su hijo menor, Segub. Esto pasó según la palabra que Dios había hablado a través de Yehoshua, Josué, hijo de Nun. Si quieres los textos, Josué 6:26 y Primera de Reyes 16:34. Una maldición pronunciada sobre Jericó costó la vida de 2 hijos, cientos de años después. Hay muchísimo poder en la lengua de las personas, y no solamente de los justos. En todos los seres humanos, porque fuimos creados con esta capacidad. Y el que use su lengua para bien, comerá bien de lo que el fruto de su lengua. Y el que use su lengua para el mal, comerá el fruto malo de su lengua. Entonces, ¿qué quieres cosechar en tu cuerpo? ¿Salud o enfermedad? ¿Qué hablas sobre ti mismo? Yo oigo muchas personas decir, es que siempre me equivoco. Si tú dices eso, vas a equivocarte siempre, porque tu lengua está produciendo equivocaciones en tu vida. Lo que digas de ti mismo te vendrá. Lo que dices de ti mismo te sucederá. Entonces, si tú dices todo el tiempo estoy enfermo, me duele esto, que estoy muy mal, me encuentro mal, estas palabras tienen la fuerza de producir ese mal que estás pronunciando. Y el cuerpo escucha, las células son espirituales, tienen receptores espirituales y se ajustan según lo que sienten espiritualmente. Y conforme tú hablas, transmites espíritu a tus células y las células se ajustan según tus palabras. Si estás diciendo todo el tiempo estoy enfermo, me duele esto, tengo fiebre, el cuerpo se ajusta según tus palabras. Si quieres tener salud, tienes que hablar salud. Con la boca se confiesa para salud. Con la boca se confiesa para sanidad. Con la boca se confiesa para poder. Lo que tú digas te vendrá. Lo que hablas sobre ti mismo es lo que recibes. Yo no digo cuando estoy enfermo. Digo, estoy luchando contra una enfermedad. Y guardo mucho mi lengua, decir, es mi dolor. ¿Qué no es mi dolor? ¿Cómo ves que mi dolor? O mi enfermedad. No es mi enfermedad. Yeshua la llevó, está escrito que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y por sus llagas fuimos sanados. Si yo confieso lo que está escrito, yo recibiré lo que está escrito. Si yo confieso que esta es mi enfermedad, esta es mi plaga, este es mi dolor, entonces estoy confesando, estoy abrazando la enfermedad, mi enfermedad, amigo mío, quédate conmigo, no te vayas. Somos amigos tú y yo. Mi enfermedad. ¿Cómo es tu enfermedad? No es mío. Es mi enemigo. La enfermedad es mi enemigo. Tienes que ver la enfermedad como tu enemigo, no como un amigo. Algunos abrazan las enfermedades como amigos porque las enfermedades les hacen llamar la atención de la gente y pueden recibir atención especial de sus familiares y de otros porque sus almas están dañadas por falta de atención. Y utilizan las enfermedades para llamar la atención. Cuidado,
eso es un doble mal. No veas la enfermedad como un medio de manipulación. Incluso hay gente que lo hace inconscientemente. Llaman la atención con sus enfermedades. Quieren hablar de sus problemas porque quieren la atención, porque no tuvieron atención de pequeños suficiente para sentirse satisfechos. Y entonces utilizan la enfermedad para ese medio. La enfermedad no es nuestro amigo, no nos hace bien, nos hace mal. Hay que luchar contra. Estoy luchando contra la enfermedad. No estoy enfermo, estoy luchando contra la enfermedad. Y con la ayuda de Hashem, y por su gracia y por las llagas de Yeshua, voy a vencer. Lo que yo digo vendrá. Si confieso derrota, tendré derrota. Si confieso victoria, tendré victoria. Y es importante confesar la palabra de Dios. Por eso me gusta la palabra confesar. Creo que viene del latín, según entiendo, confiesa, es decir, juntamente con decir. Fiesa es decir, según tengo entendido, confesar, es decir juntamente con. ¿Qué es lo que estás confesando? Estás diciendo lo mismo que Dios. Si Dios dice que por sus llagas fui sanado, y yo confieso eso, estoy diciendo lo mismo que Dios. Lo que yo confieso me vendrá. No es que me venga ahora mismo en el sentido físico. La confesión es una preparación para que lo físico pueda recibir lo que existe en el mundo espiritual. Es posible que lo reciba ahora mismo en el mundo espiritual, pero no lo veo físicamente todavía. Y ahí está el problema. Y la sesión que viene, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, hablaremos más de esto. Este principio de la fe que se activa con las palabras y cómo mantener la fe en los momentos de crisis. Porque desde el momento de confesar, iniciar la buena confesión y creer en lo que estás diciendo, hasta que venga en lo físico, hay un tiempo, hay un lapso de tiempo. Ese tiempo es el más crítico. Ahí es donde suceden los abortos, la mayor parte de los abortos espirituales. Los abortos espirituales por la falta de constancia entre lo que hablamos hasta que lo recibamos. Y hay que hablar más de esto. La semana que viene, Bezrat Hashem, hablaremos más de esto. Pero aquí vamos a destacar la verdad de la importancia de lo que se diga. ¿Qué es lo que dices de ti mismo? ¿Qué dices de tus hijos? Es que mis hijos son muy desobedientes, son muy rebeldes. Ok. Si tus hijos son desobedientes y rebeldes es porque tú estás hablando así de tus hijos. Tú decides cómo serán tus hijos con tu habla. Si dices, mis hijos son hombres de Dios, son mujeres de Dios. Mis hijos aman la verdad. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Yo puedo decidir sobre mi casa. Nosotros serviremos al Eterno. Yo y mi casa, mi esposa y mis hijos. Yo decido y yo hablo. Estas son palabras de Josué, Yehoshua. Al final de su vida, en el libro de Josué, él dice esto: vosotros decidid a quién queréis servir. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Tú puedes hablar palabras de liberación sobre ti mismo y sobre los que están bajo tu cuidado, bajo tu autoridad espiritual. Y tendrás resultados impresionantes si crees en tus palabras. Incluso si no crees en las palabras, tienen poder.
La mayoría de las personas que hablan negativamente no creen en sus palabras y hablan maldiciones sobre sí mismos, maldiciones sobre otros, y no se dan cuenta cuando vienen los resultados de estas palabras que eso fue lo que dijeron, y no ven la conexión en lo que hablan y lo que ven. No entienden que mi hijo está en esto porque yo hablé así antes. Yo estoy sufriendo esto porque yo siempre digo cosas malas sobre mí. Es que tengo una mala memoria, es que siempre me olvido, es que se me caen las cosas, es que me salen mal las cosas. Hoy es un día malo, hoy me sale todo mal. Si hablas así, ¿cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a tener prosperidad en la vida? Si hablas maldición sobre tu vida y tu futuro, ¿cómo vas a creer que las bendiciones de Dios van a venir? Las bendiciones de Dios vienen a través de tu boca. Y si tú hablas así mal, estás impidiendo la bendición de Dios en tu vida. Rectifica tu lengua. Esta es una de las causas más importantes para recibir los beneficios del sacrificio de Yeshua en nuestras vidas. Porque estamos confesando lo contrario. Hablamos en contra de las verdades divinas. No hablamos lo que está escrito. Hablamos lo que tememos, lo que vemos y lo que nos dicen. Si tú sigues tus ojos físicos, tu miedo natural y lo que oyes de los demás, vas a hacer cola y no cabeza. Y no vas a poder vencer sobre las malas cosas en tu vida. Hashem te creó para ser vencedor, no para ser derrotado. Y la victoria está en tu lengua. El barco, una nave grande que pasa por el mar, tiene un timón muy pequeñito. El timón representa la lengua. Si tú eres capaz, como timonel, de sujetar el timón en las tormentas de tu vida, todo indica que el barco se va para otro lado, pero tú te mantienes firme en una sola cosa. El barco no se va a desviar, no se va a hundir. La palabra que sale de tu boca en los momentos de crisis determinarán cómo será tu futuro. Las palabras que salen de tu boca en los momentos de crisis determinarán cómo será tu futuro. Si te duele todo el cuerpo, ¿qué dices? Me duele todo el cuerpo. Entonces tus palabras están preservando el dolor, invitando al dolor, dando permiso a tu cuerpo a seguir doliendo. Tus palabras no traen sanidad, están expresando la enfermedad nada más. Y lo que tú hablas, recibes. Si quieres un cambio, tienes que cambiar tu lengua. Cambiar tu forma de hablar de ti mismo. Empieza con la lengua. Empieza con la lengua. Empieza a hablar de otra manera. Empieza a confesar, a decir lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Él sana todas mis enfermedades. Salmo 103, un texto fantástico. Bendice alma mía el Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? El que sana todas tus
enfermedades. El que confiesa las palabras de Dios recibirá lo que dicen las palabras de Dios. Hay 3 textos favoritos míos que siempre confieso cuando lucho contra una enfermedad. Cuando siento que mi cuerpo está empezando a ser atacado por microbios, por virus u otras cosas que me pueden hacer daño. Hay tres textos claves para mí que siempre confieso con mi boca. El primer texto es Éxodo 15:26, la última parte. Yo, el Eterno, soy tu sanador. Es el primer texto. Yo empiezo a dar gracias. El Eterno, tú eres mi sanador. Gracias porque tú eres mi sanador, es decir, mi médico. Tú eres mi médico. Yo soy el Eterno, tu sanador. Repite estas palabras. Con tu boca confiesas para salud. Segundo texto es el Salmo 103, que dice, versículo 3, Él sana todas tus enfermedades. Y aquí dice la palabra todas, y entonces incluye lo que estoy ahora mismo enfrentando. Él sana todas tus enfermedades. Y el tercer texto es Isaías 53, donde dice, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y versículo 5 al final, por sus heridas hemos sido sanados. He tenido dolor de mi espalda muchísimos años y muchas veces he salido a correr en los momentos de más crisis, en lumbagos, he salido a correr y he utilizado estas palabras, por sus heridas hemos sido sanados, en el hebreo, donde dice Bajaburató Nirpalanu. Bajaburató Nirpalanu. Y entonces he hecho este texto como un ritmo para correr. Y corría con las palabras hebreas en mi boca y en mi corazón y en mi cuerpo, con dolores de espalda, porque yo sé que estas palabras tienen poder para sanidad. Bajaburató Nirpalanu, haciendo un ritmo. Bajaburató Nirpalanu. En su herida, dice la palabra hebrea directamente, si vamos a traducir literalmente este texto, en su herida nosotros fuimos sanados. Aquí no dice en sus heridas, eso está mal traducido, o por sus heridas hemos sido sanados, sino en su herida. A ver si Reina Valera dice por su llaga, me gusta eso. Reina Valera 60 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. En su herida fuimos sanados, hemos sido sanados. Esto es un hecho espiritual. Esto es una cosa que ya existe en el mundo espiritual. En su herida ya hemos sido sanados. Y la diferencia entre lo que hay allí y lo que hay aquí tiene que ver con nuestra boca. Tiene que ver con nuestra boca. Y si yo no hablo lo que existe en el mundo espiritual por los méritos y por la muerte y resurrección de Yeshua, si no hablo de lo que ya es un hecho espiritual, nunca lo voy a recibir.
Aquí tenemos un principio muy importante. Y la lengua desata las cosas invisibles para que sean visibles. La lengua, la palabra, el hablar es la manera de crear. Como Dios dice, sea la luz, y no hubo luz en ese momento. Todo era oscuro y habla de la luz. Hablando de las cosas que no existen como si fueran, y entonces se crea la luz. Él crea la luz a través de su habla. Nosotros creamos una realidad a través de nuestra habla. Y si no hablas de forma positiva, de forma creativa, de forma confesativa, de que confiesas lo que existe en el mundo espiritual, no será tuyo. Muy difícil que recibas la sanidad si no aprendes a hablar lo que está escrito en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, de ataque, es cuando tiene que salir lo que hay en tu corazón. Y si pusiste la palabra de Dios en tu corazón, como dice el Shema, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no hablaste la palabra de Dios, si no pusiste la palabra de Dios en tu corazón, no va a salir palabra de Dios en los momentos de crisis. Van a salir palabras de queja. Y la queja impide el cumplimiento divino en tu vida. La murmuración es uno de los impedimentos más importantes para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios 10 habla de la razón por la que la mayoría de los hijos de Israel cayeron en el desierto después de salir de Egipto. Todos salieron. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en el nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Pero la mayoría murió. ¿Cuál fue la razón por que murieron en el desierto? No llegaron a la tierra prometida. Su forma de hablar. Pablo saca varias cosas aquí. Habla de idolatría, fornicación, provocación y murmuración. Estas son las 4 cosas que él saca, que son las causas de la caída de los que fueron salvos de Egipto, pero nunca fueron salvos para entrar en la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Solo Yehoshua y Caleb, porque ellos hablaron bien de la tierra y los demás hablaron mal de la tierra. La murmuración, la queja, la crítica, el hablar negativamente fue una de las causas más importantes por las que no pudieron entrar en la promesa de Dios los que salieron de Egipto. Dios dijo, vuestros cuerpos van a morir en el desierto. ¿Por qué? Había dicho en Egipto, os va a sacar de aquí y os va a introducir en la tierra prometida. Y no pudo cumplir su promesa. Dios no cumplió su promesa con aquellos que salieron de Egipto. ¿Por qué? Por la lengua de ellos. Ellos hablaron, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajeras a este lugar para ser sepultados aquí? Ahora el ejército del faraón nos va a matar a todos. Hablaron muerte, muerte, muerte.
Y Hashem dice, según vuestras palabras os será hecho. Según lo que habéis hablado, así sucederá. Vuestros cuerpos se quedarán aquí y seréis sepultados en el desierto, porque así hablasteis. Pero en Josué y en Caleb hay otro espíritu. Ellos entrarán, porque hablaron bien de la tierra y vosotros hablasteis mal. Fíjate, por palabras no entraron en la tierra, en la promesa divina. Tú no vas a entrar nunca en la promesa divina si te quejas de la situación en la que estás. La murmuración, la queja, es el impedimento, no voy a decir mayor, pero uno de los más importantes impedimentos para alcanzar las promesas de Dios, las realidades espirituales que ya están ahí, ya están preparadas, la tierra está ahí, lista, esperando. Pero tú no vas a entrar si te quejas de la situación en la que estás. Si te quejas que no tienes comida, si te quejas que te duele aquí, si te quejas que no tienes bebida, si te quejas que tienes que caminar mucho, que te cansas mucho, te quejas de fulano de tal, te quejas de mengana de tal, te quejas de ti mismo, te quejas de tu esposa, de tu esposo, te quejas de la comida, te quejas, olvídate de las promesas divinas. Te vas a quedar como un enano espiritual y vas a morir en el desierto y nunca llegarás a tu destino espiritual elevado que Dios tiene preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. La queja te frena, te hace morir en el desierto. Entonces, ¿tú qué quieres de tu vida? Entonces, habla positivamente. No estoy diciendo que no puedas expresar el dolor, puedes llorar, decir que te duele, pero si expresas con palabras negativas lo que te está pasando, acuérdate de terminar confesando la palabra positiva escrita que Dios tiene preparado para ti. Entonces, me duele aquí, pero el Eterno es mi médico. Él sana todas mis enfermedades y por sus llagas fui sanado, o por su llaga fui sanado. Todo su cuerpo fue una llaga para que yo tuviera la sanidad de mi cuerpo. Hashem ya ha preparado todo eso para mí y con mi lengua puedo recibir y con mi lengua puedo impedir lo que ya tengo, lo que ya me dio en el Mesías. Y tú decides cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu futuro, cómo quieres que sea el futuro del área de responsabilidad que Dios te ha dado. Tu familia, donde hay personas que dependen de ti, tienes muchísima influencia sobre ellos con tu habla. Habla bien de los demás. No destaques los errores de otros. No critiques, no murmures. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo primero que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre los hijos de la resurrección, en Hechos 2, es que empiezan a hablar en otras lenguas. Para que haya un cambio radical en el ser humano, tiene que haber otras lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, a través del Espíritu de Dios, que es una lengua sobrenatural, tu lengua es dirigida conforme a lo espiritual. Es el freno que Hashem pone en la boca del caballo. Y Él puede dirigir tu vida a través del Espíritu cuando hablas en lenguas. Después de la resurrección, Yeshua dijo,
quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre. Porque Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y llegó el Espíritu. Y todos fueron llenos. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos empezaron. Yo empiezo a hablar en lenguas. Tú empiezas a hablar en lenguas. No es el Espíritu que habla en lenguas, soy yo el que habla en lenguas. Nosotros hablamos en lenguas, según el Espíritu. Nos da palabras en el corazón. Y esa fue la primera cosa que sucedió con ellos. Cuando fueron transformados para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. El cambio de hablar era tan importante que el Eterno les dio otras lenguas diferentes para poder dirigir sus vidas a esas dimensiones espirituales que tienen preparadas para todos los que le aman, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni que han subido al corazón del ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso empieza con la lengua. Por eso tienes que hablar en otras lenguas. Tienes que hablar en lenguas espirituales que la mente no entiende, pero el espíritu entiende. Y así tu vida es dirigida según esas lenguas que Hashem te da. Y tu vida es enderezada. Y vas a alcanzar la meta. Y no vas a morir en el desierto. Porque tu lengua está bajo control. Y estás hablando palabras liberadoras, sanadoras, salvadoras. Así que, si quieres una vida buena, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la usa comerá de su fruto.